Cuando hablamos del prefijo multi y luego hablamos de polos, multi significa muchos, polaridad significa la existencia de polos. Cuando hablamos de un mundo multipolar, hablamos o nos referimos en relaciones internacionales a un mundo, a un sistema internacional en donde existen diversos polos de poder. Después de que se terminó la Guerra Fría, que ahorita les explico el término, el mundo multipolar que emergió, solo emergió en el plano económico, es decir, que había muchas potencias económicas con mucho dinero, pero había una hegemonía en el plano militar, es decir, que había una potencia que mantenía una hegemonía unipolar, es decir, de un solo lado, un solo polo. Entonces, en el plano militar había unipolaridad. Estados Unidos se comía el pastel solito. China no era lo fuerte que es ahora. Rusia tenía capacidad militar, pero estaba arrasada económicamente por sus propios dirigentes, por ejemplo, Gorbachev y después el borrachito de Boris Yeltsin. Hay que decir las cosas por lo claro. Entonces, ahora Vladimir Putin nos dice que está dispuesto a ayudar a que se rearmen, está dispuesto a ayudar a aquellos países que se comprometan con su propia soberanía. Y dice, estamos dispuestos, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, dice, nosotros estamos dispuestos a compartir nuestro armamento de primera generación. ¿Por qué? Porque parte de lo que hace Estados Unidos, digo, yo sé que aquí me dicen muchos, profe, siempre te la pasas criticando a Estados Unidos. Pues no, finalmente soy analista y tengo que observar, describir y analizar lo que vemos. Y lo que vemos es que cuando venden armas, no venden armas de primera generación. Muchos dicen, es que sería suicida vender armas de primera generación. Bueno, entonces hay que decir que no son armas de primera generación, que son armas de segunda generación. Entonces, sí, efectivamente, Rusia le cambia la ecuación nada más para que vean, mis queridos alumnos digitales, nada más para que vean que esto es como un juego de ajedrez, porque Estados Unidos le aventó la bolita a Rusia y ahora Rusia se las devuelve. Así que, ¿cómo se las devuelve? Diciendo, ustedes están acostumbrados a armar a los adversarios del país al que quieren dañar. Pues ahora entonces déjame le ofrezco a aquellos otros países para que se puedan defender, déjame les ofrezco armamento. Ciertamente ustedes me dirían, profesor, pero qué pena que haya tantas armas en el mundo. Qué pena o qué tristeza que Rusia lo único que tenga para ofrecer sean más armas. ¿Qué lo diferencia moralmente de Estados Unidos? Por supuesto que lo preocupante, sí es preocupante y sí es muy triste que lo que los estados tengan para ofrecer sea justamente eso. Pero señores, dicen los realistas de la teoría de relaciones internacionales, el mundo no es como debiera ser, sino como es. Y hay que entenderlo como es. Claro que habemos soñadores, claro que habemos idealistas, mi gente. Pero también, siendo analistas, tenemos que desprendernos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y observar las cosas como se están dando. Y como las observo en este contexto de realpolitik, que se disasocia el valor doctrinario de la práctica, que es un pragmatismo, del voy derecho y no me quito, Vladimir Putin le cambia la ecuación a Estados Unidos, que es el que está acostumbrado a siempre repartir armas por aquí, por allá, por acullá. Y entonces, hoy, al cambiarle la ecuación a Estados Unidos, dice, por un mundo multipolar, vamos a distribuir armas a nuestros aliados de Asia, de África y de América Latina que quieran tener ejércitos de primera, por un mundo multipolar, que las relaciones no sean tan asimétricas. Y alguien dirá, profe, esta es una carrera armamentista. Sí, sería una versión 2.0 de la Guerra Fría, probablemente. Profe, ¿qué es la Guerra Fría y por qué una guerra tendría que llamarse Guerra Fría? Bueno, es el término con el que se le ubica a un proceso que corrió entre 1948 y 1989 con la caída del muro de Berlín. Otros historiadores dicen que no, que fue hasta la desintegración de la Unión Soviética a finales del 91.
en donde las potencias militares, las potencias nucleares, conscientes de su capacidad autodestructiva de este planeta, no podían enfrentarse directamente porque, pues si no, se acababa el mundo como lo conocemos. Entonces, se le conoce como Guerra Fría porque las potencias, aunque estaban en guerra, no se enfrentaban directamente. Saludos, Yad Aridai. No se enfrentaban directamente, por, como sucede hoy con Ucrania, por el riesgo de que hubiera una guerra nuclear que acabaría con todo. Entonces, se hacía una guerra de estrategia, una suma de guerras calientes entre países que no tenían capacidad nuclear, pero que las potencias alimentaban bajo el agua o a veces abiertamente, con armas, con dinero, con ideología, con transferencia tecnológica. Al final, la Unión Soviética perdió la Guerra Fría porque no aguantó económicamente los embates de Estados Unidos y de Europa, pero finalmente Estados Unidos empezó a resentir la soledad de la unipolaridad. Le quedó grande el mundo para gobernar. ¿Y por qué decimos que le quedó grande el mundo a Estados Unidos? Porque se dedicaron a impulsar procesos económicos que ya se le están revirtiendo. Impulsó en el Medio Oriente procesos de paz entre Israel, su jefe. Muchos dicen que Israel es el protegido de Estados Unidos, en realidad es su jefe. La política exterior de Washington hacia el Medio Oriente la dirige el AIPAC, el lobby pro-Israel. Quiso imponer también un orden en África, pero un orden en donde se robaban el cobalto, el coltán, el lobarito, diamantes, el oro de África, todos los minerales que se puedan imaginar que están metidos en la producción tecnológica de su teléfono y de nuestra computadora. De tal suerte, pues, que se le empezaron a revertir las consecuencias de los procesos que había estado impulsando, sobre todo desde el consenso de Washington, por ejemplo, en América Latina. No hay discurso bonito, no hay discurso precioso que aguante la miseria y el hambre de los nadies, que somos los más. Es decir, la mayoría de población mundial a la que se le explotan sus recursos económicos, a la que se le explotan su capacidad humana, a la que se le explotan sus recursos naturales, sin que necesariamente le remuneren en proporción a la explotación de lo suyo. Y en ese orden de ideas, Estados Unidos empezó a ir en declive por la falta de legitimidad. ¿Qué es lo que hace ahora Vladimir Putin? Vladimir Putin dice, en este contexto en el que técnicamente nos están aventando al ruedo y Estados Unidos abiertamente está impulsando una guerra fría en contra de nosotros, en donde Estados Unidos abiertamente dice que está mandando tantos y tantos mil millones de dólares a Ucrania, pues dice Putin, vamos a aprovechar que Rusia tiene muchos aliados y personas de ideas afines en diferentes continentes que no se doblegan ante las llamadas potencias hegemónicas europeas. Y dice, quiero enfatizar que Rusia representa el desarrollo integral más amplio de la cooperación técnico-militar, ya lo vimos. Dice, hoy, en las condiciones de un mundo multipolar que emerge constantemente, esto es especialmente importante, dice Putin. Apreciamos mucho el hecho de que nuestro país tiene muchos aliados, socios, personas e ideas afines en diferentes continentes. Estos son estados que no se doblegan frente a la llamada potencia hegemónica. Sus líderes no se doblegan, muestran auténtico carácter. De esa manera, dice Putin, contribuyen a la defensa de un mundo multipolar. Esto lo dijo en el pabellón de exposiciones Patriot, acompañado del ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Dice que Rusia aboga por el desarrollo de una cooperación técnico-militar lo más amplia y multilateral posible, o sea, muchos lados. A día de hoy, en condiciones de formación de un mundo multipolar, eso le interesa a Rusia. Dice que valora sinceramente los lazos históricos sólidos y amistosos con países de América Latina, de Asia y de África. Y técnicamente dice que Moscú está dispuesta a ofrecerles a sus aliados, ese verbo es importante, ofrecerles
armas de última generación, no de segunda ni de tercera, como lo hacen los vecinos del norte. Desde armas pequeñas hasta vehículos blindados y artillería, aviones de combate y vehículos aéreos para vuelos no tripulados. Esto obviamente nos regresa a un escenario de Guerra Fría en su versión 2.0, porque nuevamente es las potencias, para no enfrentarse abiertamente, empiezan a ofrecer armas a diferentes aliados para que los diferentes aliados las utilicen y le ayuden a Rusia a poder contener al vecino del norte.